¿De verdad estás pensando en rendirte ahora, justo ahora, después de todo lo que ya sobreviviste? No respondas de inmediato. No lo hagas como siempre, en automático, desde el cansancio o desde la frustración. Detente. Respira. Quédate unos segundos conmigo y míralo bien, porque este momento en el que estás parado no es cualquier momento, no es uno más. Este es ese punto exacto donde la mayoría de las personas se quiebra, donde la mayoría decide soltarse, donde la mayoría se convence a sí misma de que ya hizo suficiente, de que ya no puede más, de que ya no vale la pena seguir. Y tú llegaste hasta aquí. No fue suerte, no fue casualidad, no fue que la vida te lo puso fácil. Fue dolor, fue aguantar, fue levantarte cuando no querías. Fue seguir caminando cuando cada parte de tu mente te gritaba que te detuvieras. Piensa en eso un momento, en todas las veces que dijiste ya no puedo, y aún así seguiste. En todas las veces que sentiste que estabas al límite y no te rompiste. En todas las veces que nadie estuvo ahí para ayudarte, para entenderte, para escucharte. Y aún así encontraste la manera de seguir adelante. Porque sí, hubo momentos en los que estabas completamente solo. Momentos donde el mundo seguía como si nada, mientras tú por dentro estabas cayéndote en pedazos. Momentos donde tenías que fingir que todo estaba bien, cuando en realidad sentías que algo dentro de ti se estaba apagando lentamente. Y aún así, seguiste. Recuerda esa noche. Sí, esa noche que no se te olvida. Esa donde estabas acostado mirando el techo, con la mente llena de pensamientos que no te dejaban respirar tranquilo. Donde cada minuto se sentía más pesado que el anterior. Donde el silencio no era paz, era presión. Donde sentías ese nudo en el pecho que no sabías cómo soltar. Donde pensaste en rendirte de verdad. Donde pensaste en dejar todo, en desaparecer, en no seguir luchando. Nadie vio eso. Nadie lo sintió contigo. Nadie sabe lo cerca que estuviste de soltarte completamente. Pero tú sí lo sabes. Tú sabes lo que se siente estar ahí, al borde, en ese punto donde todo parece demasiado. Y aún así, no te rendiste. Te quedaste. Aguantaste. Respiraste como pudiste. Tal vez lloraste. Tal vez te quedaste en silencio. Tal vez solo cerraste los ojos esperando que el tiempo pasara más rápido. Pero no te fuiste, no te rendiste. Y ese momento que parece tan pequeño cuando lo recuerdas, en realidad fue enorme. Porque ahí fue donde decidiste, aunque no lo dijeras en voz alta, que ibas a seguir. Que no ibas a caer todavía. Que no ibas a dejar que todo terminara ahí. Y ahora mírate. Después de todo eso, estás considerando rendirte. No porque no puedas continuar, sino porque tienes miedo. Sí, miedo. Y sé que no quieres aceptarlo. Sé que es más fácil decir, estoy cansado, ya no tengo fuerzas, ya no puedo más. Pero la verdad es otra. La verdad es que lo que sientes no es solo cansancio, es miedo. Miedo a intentarlo otra vez y fallar. Miedo a darlo todo y que no sea suficiente. Miedo a descubrir que después de todo lo que has hecho, después de todo lo que has soportado, aún así no llegas a donde quieres. Y ese miedo pesa. Claro que pesa, porque no vienes de un lugar fácil. Vienes de experiencias que te marcaron. De momentos donde diste todo y no salió como esperabas. De situaciones donde confiaste y te fallaron. Donde esperaste y no llegó nada. Donde luchaste y sentiste que no avanzabas. Y eso se queda, eso se acumula, eso hace que ahora cuando estás más cerca, tu mente te quiera frenar. Pero escúchame bien, ya sobreviviste a lo peor, ya pasaste por momentos que parecían imposibles, ya caminaste por días donde no había motivación, donde no había energía, donde todo se sentía vacío, ya cargaste cosas que nadie vio, ya peleaste batallas internas que nadie entendió. Ya enfrentaste silencios que te hacían cuestionarlo todo. Y sigues aquí. No minimices eso. No lo reduzcas. No lo hagas pequeño solo porque ya pasó. Porque lo que tú llamas no fue nada. Fue todo. Fue lo que te formó. Fue lo que te obligó a cambiar.
Fue lo que te enseñó cosas que nadie más podía enseñarte. Cada caída, cada error, cada momento difícil, no fue una pérdida total. Fue construcción. Aunque no lo vieras en ese momento, cada vez que seguiste cuando querías detenerte, te hiciste más fuerte. Cada vez que enfrentaste algo que te daba miedo, te hiciste más capaz. Cada vez que sobreviviste a algo que pensabas que no ibas a soportar, te transformaste. Y eso no desaparece. Eso no se borra. Eso vive en ti, incluso cuando dudas. Pero hay algo más. Algo que probablemente no quieres aceptar. Si realmente quisieras rendirte, ya lo habrías hecho. Piénsalo bien. Si de verdad ya no hubiera nada dentro de ti, si de verdad ya no quisieras seguir, no estarías aquí dudando, no estarías pensando, no estarías buscando respuestas. Simplemente te habrías dejado caer, pero no lo haces. No puedes, porque hay una parte de ti que no se rinde, una parte que sigue empujando, aunque tú quieras detenerte, una parte que no acepta el final, que no acepta quedarse donde está, que no acepta volver atrás. Esa parte es real. Esa parte ha estado contigo todo este tiempo. Es la que te levantó cuando no querías levantarte. Es la que te hizo seguir cuando todo dentro de ti te decía que no. Y esa parte sigue ahí, incluso ahora, incluso mientras dudas, incluso mientras piensas en rendirte. Esa es la razón por la que has llegado hasta aquí. No fue motivación constante, no fue disciplina perfecta, fue resistencia, fue insistencia. Fue esa capacidad de seguir incluso cuando no había ganas, incluso cuando no había claridad, incluso cuando no había esperanza. Fue avanzar a ciegas, paso a paso, sin saber exactamente a dónde ibas, pero sin detenerte. Y ahora estás en un punto peligroso, no porque estés débil, sino porque estás cerca, más cerca de lo que crees. Y eso es lo que realmente te asusta, porque cuando estás lejos, puedes justificarte, puedes decir todavía falta, todavía no es el momento, todavía no estoy listo, pero cuando estás cerca, ya no hay excusas, ya no hay distancia que te proteja, ya no hay tiempo para posponerlo. Ahora es real, ahora es posible, y eso da miedo. Por eso tu mente quiere que te detengas, quiere regresarte a lo conocido, a lo que ya entiendes, a lo que, aunque duela, sabes cómo manejar, a ese lugar donde no tienes que arriesgarte más, donde no tienes que enfrentarte a la posibilidad de fallar otra vez, porque lo desconocido, aunque sea mejor, siempre da más miedo que lo familiar. Pero no te confundas, lo cómodo no era bueno para ti, lo cómodo fue lo que te mantuvo estancado, lo cómodo fue lo que te hizo sentir vacío, lo cómodo fue lo que te hizo cuestionarte quién eras. Lo cómodo fue lo que casi te apaga completamente. Y tú lo sabes. Sabes cómo se siente estar ahí. Sabes lo peligroso que es quedarte en ese lugar demasiado tiempo. Así que mírate bien. No como te ves cuando dudas, sino como realmente eres. Alguien que ha sobrevivido a más de lo que reconoce. Alguien que ha soportado más de lo que admite. Alguien que ha seguido avanzando incluso cuando todo parecía estar en contra. Ese eres tú. Respira y entiende esto. No estás cansado de luchar. Estás asustado de lo que pasa si ganas. Porque ganar significa cambiar. Ganar significa dejar atrás lo que ya conoces. Ganar significa convertirte en alguien diferente. Y eso también da miedo. Pero aquí estás. Después de todo, de pie, pensando, dudando, pero sin rendirte. Y eso significa algo. Significa que no has terminado. Significa que todavía hay algo dentro de ti que quieres seguir. Significa que este no es tu final. Este es el punto de quiebre, el momento donde decides si vuelves a ser quien eras o te conviertes en quien viniste a ser. No te confundas. Este no es el final de tu historia, aunque así se sienta. Este es el punto donde todo empieza a volverse real, donde ya no puedes esconderte detrás de excusas, donde ya no puedes fingir que no sabes lo que tienes que hacer, porque en el fondo lo sabes, siempre lo has sabido. Sabes qué te está deteniendo, sabes qué decisiones has estado evitando,
Sabes que parte de tu vida necesitas cambiar aunque te dé miedo aceptarlo. Y eso es lo que más pesa. No la dificultad, no el cansancio, no el tiempo, sino la claridad. Porque cuando ya ves la verdad, cuando ya no puedes engañarte más, lo único que queda es actuar. Y eso es exactamente lo que estás intentando evitar en este momento. Mírate con honestidad, pero de verdad, sin suavizar nada, sin justificarte, sin proteger tu ego. No la versión que le enseñas al mundo, no la que sonríe, no la que dice todo bien, no la que aparenta control. Mira a la versión que aparece cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando no tienes que impresionar a nadie. Esa versión que se cuestiona todo, que recuerda errores, que revive momentos incómodos, que se castiga en silencio por decisiones pasadas. Esa versión que a veces se siente insuficiente, que se compara, que duda de sí misma incluso después de todo lo que ha logrado. Esa es la versión que está tomando decisiones ahora. Y si no la enfrentas, va a seguir saboteándote sin que te des cuenta. Porque sí, hay una parte de ti que quiere avanzar, que quiere crecer, que quiere salir de donde está. Pero también hay otra parte, más silenciosa, más escondida, más peligrosa, que quiere quedarse donde está, porque es lo conocido, porque es lo seguro, porque no exige más. Esa parte no grita, no se nota de inmediato, no aparece como un enemigo claro, aparece como duda, como cansancio, como mañana empiezo, como no es el momento, como mejor después. Y si no tienes cuidado, esa parte va a ganar, no porque sea más fuerte, sino porque es más constante. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque el problema no es tu entorno, no es la gente, no es la suerte, no es el tiempo. El problema es interno. Es esa conversación que tienes contigo todos los días. Es lo que te dices cuando fallas. Es cómo te hablas cuando cometes un error. Es lo que decides creer sobre ti mismo cuando algo no sale como esperabas. Porque si en el fondo sigues creyendo que no eres suficiente, que no puedes, que no estás listo, entonces cada obstáculo se va a sentir como confirmación de eso. Y no es verdad, pero tu mente lo convierte en verdad si lo repites lo suficiente. Recuerda todas las veces que pensaste que no ibas a poder, y pudiste. Todas las veces que dijiste, esto es demasiado para mí, y aún así lo superaste. Todas las veces que te sentiste perdido, confundido, cansado, y encontraste la forma de seguir. Eso no fue coincidencia, eso no fue suerte, eso fue una versión de ti que decidió no rendirse, incluso cuando no tenía garantías, incluso cuando no había resultados inmediatos, incluso cuando nadie estaba mirando. Esa versión existe, pero no aparece sola. Tienes que elegirla. Y aquí es donde tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Qué estás evitando? No lo que dices en voz alta, lo que realmente sabes que tienes que hacer. Esa llamada que no haces, esa decisión que sigues posponiendo, ese cambio que sabes que necesitas pero no quieres enfrentar. Porque no es que no sepas el camino, es que te da miedo caminarlo. Y mientras más lo evites, más grande se vuelve en tu mente, más imposible parece, más peso tiene. Pero la realidad es otra. Lo que estás evitando no es más grande que tú. Solo se siente así porque lo has dejado crecer. El miedo funciona así. Te hace imaginar escenarios que todavía no existen. Te hace sentir derrotado antes de empezar. Te hace creer que no estás listo cuando en realidad nadie lo está completamente. Nadie empieza sintiéndose preparado al 100%. Nadie tiene todas las respuestas desde el inicio. Todos avanzan con dudas, con inseguridades, con errores. La diferencia es que algunos deciden avanzar a pesar de eso, y otros esperan sentirse listos, y se quedan esperando para siempre. Tú no has llegado hasta aquí esperando. No has sobrevivido todo lo que has vivido para quedarte paralizado ahora. No después de todo lo que te costó avanzar. No después de todas las veces que tuviste que levantarte solo. No después de todas las veces que seguiste sin tener claridad. Porque si algo has demostrado, es que sabes avanzar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Sabes moverte incluso cuando tienes miedo. Sabes continuar incluso cuando dudas. Entonces deja de tratar de sentirte perfecto antes de actuar.
Deja de esperar el momento ideal. Deja de pensar que necesitas más tiempo, más motivación, más seguridad. No lo necesitas. Lo que necesitas es decidir. Decidir que ya no vas a negociar contigo mismo. Decidir que ya no vas a retroceder cada vez que algo se pone difícil. Decidir que aunque te dé miedo, aunque dudes, aunque no estés seguro, vas a avanzar de todos modos. Porque al final, esto no se trata de cómo te sientes, se trata de quién decides ser. Y esa decisión no es una vez, es todos los días. Cada vez que eliges no rendirte, cada vez que eliges intentarlo otra vez, cada vez que eliges no escuchar esa voz que te quiere pequeño, cada vez que eliges avanzar, aunque sea un paso, aunque sea lento, aunque sea imperfecto. Y aquí es donde todo cambia, porque en el momento en que dejas de preguntarte ¿y si fallo? Y empiezas a preguntarte ¿qué pasa si sigo? Tu enfoque cambia, tu energía cambia, tu dirección cambia, porque ya no estás huyendo del miedo, estás avanzando a pesar de él. Y eso es lo que separa a los que se quedan, de los que llegan. Así que no estás perdido, no estás tarde, no estás roto. Estás en el proceso, estás en el punto donde tienes que elegir si sigues siendo la persona que duda, o te conviertes en la persona que actúa incluso con miedo. Y aunque no lo quieras aceptar, ya sabes cuál de las dos eres realmente. Hay un momento en la vida que no se anuncia, que no llega con señales claras ni con advertencias, pero cuando estás ahí lo sabes, lo sientes en el pecho, en la forma en que piensas, en la incomodidad constante que ya no te deja en paz. Y ese momento es cuando ya no puedes seguir siendo quien eras, aunque quisieras. Cuando incluso lo que antes te parecía suficiente, ahora te incomoda, te pesa, te desespera, porque en el fondo sabes que ya no encajas ahí, que ya no perteneces a esa versión, que ya no puedes hacer como si no hubieras cambiado. Y sin embargo, una parte de ti sigue intentando aferrarse, sigue buscando excusas para no dar el siguiente paso, para no enfrentar lo que viene, para no asumir lo que implica convertirse en alguien diferente. Porque cambiar no es solo avanzar. Cambiar es perder cosas en el camino, es dejar atrás hábitos, pensamientos, personas, rutinas, formas de ver la vida que durante mucho tiempo fueron tu zona segura, aunque te estuvieran destruyendo poco a poco. Y eso es lo que nadie te dice, que crecer no se siente bien al principio, que evolucionar no es cómodo, que transformarte implica atravesar una etapa donde no eres quien eras, pero todavía no eres quien vas a ser. Una etapa donde todo se siente inestable, donde dudas más, donde te cuestionas más, donde te sientes perdido incluso sabiendo que estás avanzando. Y esa sensación de no pertenecer ni al pasado ni al futuro es lo que hace que muchas personas se rindan justo en este punto, porque prefieren volver a lo conocido aunque les duela, antes que seguir avanzando hacia algo que todavía no entienden completamente. Y tú estás exactamente ahí, en ese punto donde todo dentro de ti se divide, donde una parte quiere avanzar y otra quiere retroceder, donde una parte cree en lo que puede ser y otra intenta convencerte de que no vale la pena intentarlo. Pero aquí es donde tienes que tomar una decisión real, no una decisión emocional que cambia dependiendo de cómo te sientes hoy, sino una decisión firme, consciente, una decisión que no se negocia, una decisión que no depende de si tienes ganas o no, una decisión que define quién eres a partir de ahora. Porque mientras sigas dejando que tu estado emocional decida por ti, vas a seguir en el mismo ciclo, avanzando un poco y retrocediendo después, ilusionándote un momento y dudando al siguiente, empezando con fuerza y abandonando cuando se vuelve difícil. La verdad es que no necesitas sentirte listo para cambiar tu vida. Necesitas estar dispuesto. Y estar dispuesto no significa que no tengas miedo, no significa que no dudes, no significa que no te cueste. Significa que aún con todo eso decides avanzar, decides hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no te sientas preparado, aunque no tengas todas las respuestas, aunque no tengas garantías de que va a salir bien. Porque si esperas a sentirte completamente seguro, completamente preparado, completamente confiado, nunca vas a empezar de verdad. Siempre va a haber algo más que te falta.
siempre va a haber otra razón para posponerlo, otro miedo que aparece, otra duda que se mete en tu cabeza. Y así pasan los días, las semanas, los años, y te das cuenta de que no era falta de capacidad, era falta de decisión. Y tú no llegaste hasta aquí para quedarte atrapado en ese punto, no después de todo lo que has vivido, no después de todo lo que has superado, no después de todo lo que te ha costado avanzar. Porque si algo ha quedado claro en tu historia, es que sabes resistir, sabes adaptarte, sabes levantarte incluso cuando no tienes fuerzas. Pero ahora no se trata solo de resistir, ahora se trata de elegir. Elegir dejar de ser la persona que reacciona a lo que le pasa y empezar a ser la persona que crea lo que quiere que pase. Elegir dejar de vivir en automático, repitiendo patrones que ya no te sirven, y empezar a actuar con intención, con dirección, con claridad, aunque al principio sea incómodo, aunque al principio se sienta forzado, porque todo lo nuevo se siente así al inicio. Y aquí viene la parte que cambia todo, la que la mayoría evita, la que duele pero libera. Tienes que dejar de verte como alguien que está intentando y empezar a verte como alguien que ya decidió, porque mientras sigas en el intento, siempre existe la opción de rendirte, siempre existe la puerta de salida, siempre existe el si no funciona lo dejo. Pero cuando decides de verdad, esa puerta desaparece, ya no hay plan B, ya no hay regreso, solo hay avance. Eso es lo que diferencia a las personas que cambian su vida de las que se quedan en el mismo lugar. No es talento, no es suerte, no es inteligencia, es decisión sostenida en el tiempo. Es hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te está viendo, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Es mantenerte firme cuando lo fácil sería soltar. Y en este punto, tienes que preguntarte algo que incomoda pero es necesario. ¿Cuántas veces más vas a empezar de nuevo desde el mismo lugar? ¿Cuántas veces más vas a prometerte que ahora sí vas a cambiar para luego volver al mismo patrón? ¿Cuántas veces más vas a dejar que tu miedo tenga más peso que tu potencial? Porque no es la primera vez que estás aquí, pero puede ser la última vez que decides quedarte. Así que entiende esto con claridad absoluta. No estás roto, no estás perdido, no estás tarde. Estás en el punto exacto donde tienes que elegir si repites tu historia o la cambias. Y esa elección no la hace tu pasado, no la hace tu entorno, no la hace nadie más. La haces tú, aquí, ahora, en este momento donde ya no puedes fingir que no sabes lo que tienes que hacer. Y aunque duela, aunque pese, aunque asuste, sabes que ya no puedes seguir siendo la misma persona. Sabes que hay algo dentro de ti que ya cambió, que ya despertó, que ya no acepta lo mismo, que ya no se conforma con lo mínimo, que ya no quiere sobrevivir, quiere vivir de verdad. Y ese es el punto donde todo se define, donde dejas de preguntarte si puedes y empiezas a demostrarte que sí. Hay un punto en el que ya no puedes seguir escuchando las mismas excusas sin darte cuenta de que son eso, excusas, no razones reales, no obstáculos imposibles, no límites definitivos. Excusas que has repetido tantas veces que empezaste a creer que eran verdad. No tengo tiempo, no es el momento, todavía no estoy listo, cuando tenga más seguridad lo intento. Frases que suenan lógicas, que parecen justificadas, pero que en el fondo solo están diseñadas para mantenerte en el mismo lugar. Y lo más fuerte es que ya lo sabes. Ya no puedes engañarte como antes. Ya no puedes decir que no te das cuenta. Porque si eres honesto contigo, te das cuenta de que no es la primera vez que te dices esas cosas. Llevas tiempo repitiendo el mismo ciclo. Te motivas, decides cambiar, das algunos pasos. Y luego algo pasa, algo te incomoda, algo te asusta, y vuelves atrás. Y no porque no puedas seguir, sino porque te vuelves a contar la misma historia de siempre, esa que te mantiene pequeño, esa que te hace dudar, esa que te convence de que tal vez no es para ti. Y así pasa el tiempo. No porque te falte capacidad, sino porque te sobra justificación. Pero aquí es donde todo cambia, porque llega un momento donde seguir repitiendo ese patrón duele más que romperlo, donde quedarte donde estás empieza a ser más incómodo que avanzar, donde ya no puedes ignorar esa sensación interna que te dice que estás perdiendo tiempo,
que estás dejando pasar oportunidades, que estás siendo menos de lo que podrías ser. Esa incomodidad no es tu enemiga, es una señal. Es la parte de ti que ya no acepta lo mismo, que ya no se conforma, que ya no quiere seguir repitiendo la misma historia. Y aunque intentes distraerte, aunque intentes ignorarlo, aunque intentes convencerte de que todo está bien, esa voz sigue ahí. Aparece cuando estás solo, aparece cuando ves a alguien avanzar, aparece cuando piensas en lo que podrías estar haciendo, aparece cuando te preguntas, ¿y si lo intento de verdad? Y esa pregunta, esa simple pregunta, es más peligrosa de lo que parece, porque una vez que entra en tu mente, ya no se va. Se queda ahí, empujándote, incomodándote, obligándote a mirar lo que has estado evitando. Entonces, deja de huir de eso. Deja de taparlo con distracciones. Deja de llenarte de ruido para no escucharte, porque lo que estás evitando no es el cambio, es la responsabilidad de cambiar. Es aceptar que depende de ti. Es aceptar que ya tienes lo suficiente para empezar. Es aceptar que no necesitas más tiempo, necesitas más acción. Y eso incomoda, porque elimina cualquier excusa que te quedaba, pero también libera. Porque en el momento en que dejas de esperar algo externo, en el momento en que dejas de culpar al entorno, en el momento en que dejas de decir, cuando pase esto, empiezo, recuperas el control. Te das cuenta de que no estás atrapado, estabas esperando. Esperando sentirte listo, esperando el momento perfecto, esperando que todo se alineara. Y la verdad es que ese momento no llega, nunca ha llegado, nunca va a llegar. Lo único que existe es este momento, este punto exacto donde estás, con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que sientes. Y desde aquí es donde se construye todo lo demás. No desde un futuro ideal, no desde una versión perfecta de ti, no desde un escenario donde todo es fácil. Desde aquí, con tus dudas, con tus miedos, con tus imperfecciones. Porque eso es lo real. Eso es lo que cuenta. Y aquí es donde tienes que decidir si sigues esperando o empiezas a actuar. No perfecto, no rápido, no espectacular. Simplemente actuar, dar un paso, el que sea, el más pequeño si es necesario. Pero darlo, porque ese primer paso rompe algo. Rompe la inercia, rompe la duda, rompe el ciclo. Y aunque parezca mínimo, cambia todo. Porque a partir de ahí ya no eres la persona que solo piensa, eres la persona que hace. Ya no eres el que duda, eres el que intenta. Ya no eres el que pospone, eres el que empieza. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña al inicio, con el tiempo lo cambia todo. Y sí, vas a fallar. Sí, vas a equivocarte. Sí, vas a tener días donde no quieras seguir. Eso no cambia. Eso no desaparece. Pero lo que sí cambia es cómo respondes. Porque ya no vas a retroceder como antes. Ya no vas a abandonar al primer obstáculo. Ya no vas a usar el miedo como señal de que debes detenerte, sino como señal de que estás avanzando. Porque el miedo no desaparece cuando haces lo correcto. El miedo aparece cuando estás saliendo de lo conocido. Y eso es exactamente lo que necesitas. No más comodidad, no más repetición, no más ciclos vacíos. Necesitas movimiento, necesitas incomodidad, necesitas crecer. Y aunque no lo veas todavía, aunque no lo sientas completamente, ya estás en ese proceso. Ya no eres la misma persona que antes. Ya no piensas igual, ya no te conformas igual, ya no ignoras las cosas como antes. Y eso significa que ya empezaste a cambiar, aunque no hayas dado todos los pasos todavía. Así que deja de subestimarte, deja de tratarte como alguien que algún día lo va a lograr. No, empieza a verte como alguien que ya decidió cambiar su historia, alguien que ya no se permite retroceder, alguien que ya no negocia con su versión débil, porque en este punto ya no se trata de si puedes o no, se trata de si finalmente vas a hacerlo. Y ahora estás aquí, después de todo lo que has escuchado, después de todo lo que has recordado, después de todo lo que has sentido mientras avanzabas por cada palabra. Ya no eres el mismo que empezó. Algo cambió. Tal vez no lo puedes explicar con claridad. Tal vez no sabes ponerlo en palabras exactas.
pero lo sientes. Es esa incomodidad diferente, esa mezcla entre miedo y determinación, esa sensación de que ya no puedes seguir igual aunque quisieras. Y eso es lo más importante de todo este momento, porque muchas personas escuchan, sienten, se motivan y luego vuelven exactamente a lo mismo. Vuelven a las mismas decisiones, a los mismos hábitos, a las mismas excusas, como si nada hubiera pasado. Pero tú no estás aquí para eso. No después de todo lo que ya viviste. No después de todo lo que ya enfrentaste. No después de todo lo que ya te demostraste a ti mismo. Este no es otro video más. Este es un punto de quiebre real. Si decides que lo sea. Y esa es la clave. Si decides. Porque nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede obligarte. Nadie puede meterse en tu mente mañana cuando despiertes y decirte qué hacer. Nadie va a estar ahí cuando tengas que elegir entre lo fácil y lo correcto, entre quedarte o avanzar, entre repetir o cambiar. Ese momento va a ser solo tuyo. Y lo que hagas ahí, define todo. Define si todo esto se queda como palabras bonitas o se convierte en acción real. Define si esto fue solo emoción momentánea o el inicio de algo diferente. Define si vas a seguir siendo la persona que piensa mucho pero actúa poco, o si finalmente te conviertes en alguien que hace lo que sabe que tiene que hacer, porque ya no se trata de entender. Ya entendiste. Ya no se trata de motivarte. Ya sentiste. Ya no se trata de buscar más información. Ya sabes lo suficiente. Ahora se trata de ejecutar, de moverte, de hacer lo que llevas tanto tiempo evitando. Y sí, va a ser incómodo. Va a dar miedo, va a costar, pero eso ya no es una sorpresa. Eso ya lo sabes. La diferencia ahora es que ya no puedes usar eso como excusa, porque ahora eres consciente, ahora ya viste el patrón, ahora ya reconoces la voz que te detiene, ahora ya sabes que no estás cansado, estás asustado, y cuando sabes eso, cambia todo, porque ya no puedes justificarte igual. Ya no puedes decir no puedo, cuando en realidad es, no quiero enfrentar esto. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión que no se rompe mañana, que no depende de tu estado de ánimo, que no cambia si tienes un mal día. Una decisión firme, una decisión que no negocias, una decisión que no se cuestiona cada vez que algo se pone difícil. Porque mientras tu compromiso dependa de cómo te sientes, nunca vas a ser constante, nunca vas a avanzar de verdad. Pero cuando decides de verdad, cuando decides sin condiciones, algo cambia, no porque el camino se vuelva fácil, sino porque tú dejas de buscar salidas, dejas de darte opciones para rendirte, dejas de pensar si no funciona lo dejo, y empiezas a pensar, lo voy a hacer funcionar. Y esa mentalidad, esa decisión, es lo que transforma todo. Así que escucha bien esto, porque este es el momento más importante de todos. No mañana, no después, no cuando te sientas mejor, ahora, aquí, mientras esto todavía está fresco en tu mente, mientras todavía lo sientes, mientras todavía no te has distraído. Decide. Decide que no vas a volver atrás. Decide que no vas a repetir el mismo ciclo. Decide que no vas a seguir siendo la persona que duda, que pospone, que se queda a medias. Decide que este momento sí cuenta, que este momento sí importa, que este momento sí marca un antes y un después. Y no necesitas hacer algo enorme hoy. No necesitas cambiar toda tu vida en un solo día. Solo necesitas una cosa: empezar. Un paso. Uno real. Uno que no puedas negar. Uno que rompa el patrón. Uno que marque la diferencia entre lo pensé y lo hice. Ese paso es todo lo que necesitas ahora. Y cuando lo des, algo va a cambiar. No afuera, adentro. Vas a empezar a verte diferente. Vas a empezar a confiar más en ti. Vas a empezar a demostrarte que sí puedes, no con palabras, con acciones. Y eso vale más que cualquier motivación. Porque al final, la confianza no viene de pensar positivo, viene de cumplirte, de hacer lo que dijiste que ibas a hacer, de no abandonarte otra vez, de no fallarte otra vez. Y eso está en tus manos. Así que aquí está el punto final, el cierre. La verdad que no puedes evitar,
No necesitas más tiempo. Necesitas decisión. No necesitas más motivación. Necesitas acción. No necesitas ser perfecto. Necesitas empezar. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo esto, si algo dentro de ti se movió aunque sea un poco, entonces no lo ignores. No lo dejes pasar. No vuelvas a lo mismo. Haz algo con esto. Y ahora te lo digo directo, sin rodeos. Si sigues de pie, si no te has rendido, si sabes que esto es contigo, escribe en los comentarios, no me rindo, y comprométete contigo mismo, no conmigo, contigo, porque este no es el final de tu historia, es el momento donde finalmente decides escribirla.